Pero ya os digo que ha quedado bastante en entredicho este descubrimiento. Nos habla también de un cierto tipo de pruebas que se hicieron y mirad cómo se dice también cómo él cortó unas medidas, unos 65 metros, que dividió en 3 pedazos esta madera. Y es de lo que después surgieron dudas. Además, dicen que esta madera era roble. Y bíblicamente, si era el arca de Noé, pues roble no era. Pero bien, ahí está la prueba que él aportó. Vamos a seguir porque en este artículo se sigue buscando el arca, va hablando de cómo va llegando a la cima o quiere llegar a la cima por otros lugares. Dice quienes también participaron de esta expedición. Y llegamos al punto también de esta frase. Fue durante un paseo solitario por el glaciar cuando vi unas trazas paralelas bajo el hielo que nunca antes había observado en ningún otro glaciar de montaña del mundo. Y está hablando un alpinista de experiencia. Y esto lo deja un poco así como sin especificar. Pero mirad qué nos dice bajo este subtítulo La ascensión. Desde la cota de 3.500 metros iniciamos el asalto a la cima sagrada. Era medianoche, cuando 6 sombras comenzaban la escalada de una larga arista formada por rocas inestables, aunque exentas de las dificultades propias del ascenso. Tras coronar aquel largo contrafuerte, proseguimos por las aristas que sirven de morrena lateral al glaciar de Arguri, ahora. Un lugar impresionante, un barranco glaciar lleno de misterio, con una gran pendiente y por tanto con innumerables grietas. En algunas de ellas es donde se dice que podrían descansar los travesaños de madera del arca. Los primeros rayos del sol marcaron una extraña confluencia de luces de la que me advirtió Merino. César, ¿has visto esas luces? Sí, qué extraño, contesté. Pero, ¿qué era en aquellos momentos más atractivo? ¿La conquista deportiva de la cima por la pared norte o la observación paciente de aquel misterio tan lejano y posiblemente tan utópico? No teníamos ni tiempo ni energías para quedarnos a escudriñar el peligroso glaciar. La cima estaba allí arriba todavía y no podíamos desaprovechar el permiso que tan generosamente nos había concedido el gobierno turco, fracasando en nuestra tentativa. Ahora pienso que deberíamos volver nuevamente, explorar el glaciar de Arguri y descender por ese difícil barranco hasta el valle que albergó el monasterio de Santiago antes de ser destruido por un movimiento sísmico en 1840. Ya sabéis que es una zona de fuertes movimientos sísmicos. Y antes os hemos hablado de Ron Wyatt. Él precisamente en uno de sus viajes a esa zona hubo un terremoto justo antes de ir él y sirvió para algo en concreto, que todo eso ya lo explicamos en su momento. Pero ¿os habéis dado cuenta que aquí se habla de unas extrañas luces? No las habían visto, no sabían de dónde salía eso. Aparecen. Y diréis, bueno, puede ser algo que suceda por cuestiones climatológicas, etcétera, etcétera. Pero a ellos les llamó mucho la atención porque son alpinistas que están hartos de ascender picos y no lo habían visto nunca. Luego hablaremos también sobre estas extrañas luces. Aquí después nos sigue hablando sobre lo que ellos hicieron allí en esta expedición, todo el ascenso, el descenso, etcétera, etcétera. Y vamos viendo distintas imágenes de esos lugares. Y aquí tenéis precisamente a César Pérez de Tudela, autor de este reportaje. Y dice que es sin duda uno de los alpinistas más reconocidos tanto en nuestro país como a escala internacional. Aunque asegura que durante sus expediciones al Ararat nunca vio nada que le recordara al Arca de Noé,
reconoce que le gustaría volver para explorar de nuevo el glaciar de Arguri. Él se quedó con esas ganas. No sé si después, posteriormente, ha vuelto allí. Pero, ¿estaban buscando el arca en el lugar correcto? ¿Es ese monte Ararat de 5.000 metros el monte Ararat donde se posó el arca? ¿O es otro lugar? ¿O es que es ciencia ficción y el arca jamás existió? Pues, bueno, aquí termina con una frase que nos dice: en lo más alto no había bandera turca alguna flameando al aire, y tampoco vimos, ni allí ni en los alrededores, los supuestos restos del arca de Noé. Y así parecía acabar absolutamente todo. Pero nosotros ahora vamos a pasar un vídeo que es corto, pero muy interesante. El arca, Noé y el monte Ararat. Vamos a verlo. Bien, ya habéis visto cosas bastante curiosas en este documental. Bueno, primero de todo, ya veis que nieve cae cuando hace frío allí y bastante abundante. Pero, si os habéis dado cuenta, en el momento de entrevistar a Hassan para este documental, él narra la experiencia de luces también sobre el arca. Una luz que cubría el arca. Cuando llegaron los americanos, después desapareció. ¿Y habéis visto a quién hacían referencia? Pues estos americanos, ¿era quién? Pues no sabemos si él está hablando de tropas o de personas norteamericanas que hicieron algunas pruebas allí, o precisamente de, como decía el documental al principio, la chica que narraba, de unas 2 personas, arqueólogos aficionados, que fueron a ese lugar. Uno de ellos, evidentemente, era Ron Wyatt. Pues también es interesante ver cómo quien está después explicando estas cosas dice que ningún investigador serio acredita que eso sea el arca de Noé. Da como excusa la medida del arca, que sí, de largo coincide, pero de ancho no, y él dice que, bueno, es porque se aconcavó con el paso del tiempo, es lo que explican, pero que esto es una formación rocosa y ya está. Y es curioso cómo todas las fotografías que hay en ese centro, en esa casita donde está Hassan, si os habéis fijado, muchas de ellas las mostramos precisamente cuando estuvimos tratando del arca de Noé, el descubrimiento por parte de Ron Wyatt de muchas cosas interesantes de allí, que verdaderamente denotaban que eso era el arca de Noé, que no era una formación rocosa sin más. Pero, ¿por qué se ha desacreditado tanto el hallazgo de Ron Wyatt? Pues quizás deberíamos pensar que a alguien le interesa mucho desacreditar que eso es el arca de Noé. Primero de todo, al mundo evolucionista, evidentemente, porque reconocer que allí hay el arca de Noé, tienen que cambiar automáticamente todos sus parámetros y reconocer que la Biblia tenía razón. Pero como eso no interesa a estos, ni tampoco al mismísimo Vaticano, que terminó aceptando la teoría de la evolución, si no fueron ellos los promotores por detrás de la masonería, con el abuelo precisamente de Darwin, si el propio Vaticano acepta la teoría de la evolución y dice que los relatos del Génesis, desde Adán y Eva hasta el diluvio, son historias, alegorías, que quieren dar un mensaje, transmitir algo moral y ya está, pero que no son una realidad, imaginaos que ahora tuviesen que reconocer que verdaderamente esa formación rocosa, que casualmente coincide con las medidas del arca, fuera el arca de Noé. Tendrían que decir que se han equivocado. Si habéis visto que la Iglesia Católica haga eso alguna vez, pues qué suerte, ¿eh? ¿Habéis visto las fotografías de ese centro?
Algunas las vamos a volver a ver al final de esta conferencia y vamos a comentarlas incluso. Pero habéis visto, Hasán decía que una luz estaba sobre el arca. Pérez Tudela vio luces también extrañas, pero más allá, porque este monte Ararat que habéis visto en esta filmación no es el mismo monte Ararat donde estuvo Pérez Tudela. Todo pertenece a la misma cordillera, pero son dos lugares distintos, aunque relativamente cercanos. Mirad precisamente un email de nuestro guía a Ararat, la persona que va a acompañarnos. Él es evidentemente de ese lugar, y vais a ver una correspondencia muy breve que mantiene con nuestro colaborador Ángel, que de sobras es conocido por vosotros a lo largo de nuestras temáticas presentadas. Y mirad precisamente en inglés, hemos tachado de momento su nombre, por si acaso, pero la traducción vendría a ser: hola Ángel, sí, se puede acampar en área cercana, puedo alquilar y proveer todo para ello, porque nuestro propósito es pasar prácticamente una noche precisamente en el arca, y que Dios haga su voluntad. Sigue diciendo, y podemos observar el cielo. Curiosamente, cuando nosotros vayamos a ese lugar, va a coincidir un día de esa semana con el equinoccio, el día 23. Y precisamente es el momento más ideal porque Orión se ve perfectamente allí. No ha sido buscado adrede para nada. Nos hemos enterado después por distintas circunstancias y gracias a otras personas, porque no teníamos ni idea de eso. Pero mirad qué le dice, y podemos observar el cielo. Solo vi dos luces diferentes en esta zona. Era una luz extraña. Es raro que esté sucediendo. Cuando vengas podemos hablar sobre los detalles. Atentamente, tal. Pues bien, esta es una de las primeras entrevistas que nos vemos obligados a hacer al guía, porque él dice claramente que ha visto dos luces diferentes en esa zona y nos va a dar los detalles cuando estemos allí. Bueno, creo que esto ya, solo por esto, ya promete ser interesante la visita a ese lugar. Pero es curioso, ¿de dónde proceden estas luces diferentes en esa zona? Bien, hay especulaciones. ¿Sabéis? Se habla de que una de las palabras utilizadas para ventana en el arca de Noé, en verdad no era ventana, sino que era algo que emitía luz. Y en el Talmud aparece que, claro, esto podemos decir, ¿será verdad o no? No lo sabemos, que había como una perla que emitía luz dentro del arca. Posteriormente esto pasó a manos de Salomón, según se cuenta, y lo tenía él en el templo. Claro, esto no lo podemos confirmar, ni mucho menos. No sabemos si esas luces pueden llegar a proceder de algo así, pero si fuera algo así también es curioso que no sea siempre. Hemos visto que Hasán nos decía que la gente tenía muy claro que ese lugar era un lugar sagrado, porque había esa luz. Tampoco sabemos si era diaria. Pero ahora sería extraño que de repente, de vez en cuando, algo sucede así. Bueno, veremos si esto tiene algo que ver, si Dios quiere. Y si no, quizás deberíamos remitirnos a los temas que presentamos de puertas dimensionales, con luces, con su procedencia. Y no estoy hablando de ovnis, de planetas que vengan de otros mundos seres a visitarnos, ni nada parecido. Si miráis las conferencias de puertas dimensionales entenderéis el qué de esas luces. Pero para nosotros ahí está el enigma, y desde luego esto es algo que nos gustaría poder aclarar con él, con el guía, con los lugareños, con Hasán,
y a ver si hay contradicciones entre los relatos